A esta sesión, donde analizaremos la forma en que se debieran hacer los cálculos para la evaluación desde el punto de vista económico de un proyecto y la evaluación que se puede realizar desde un punto de vista financiero de un proyecto. Cuando analizamos el proyecto desde el punto de vista económico, lo que nosotros estamos analizando es el proyecto como un todo, incluyendo toda la inversión inicial y todos los flujos que genera el proyecto. Por ejemplo, supongamos que tenemos un proyecto que en el periodo 0, 1, 2 y 3 genera ventas. En el periodo 0 no genera ventas. En el periodo 1 genera venta por 237,5. En el periodo 2 por 276,25. Y en el último periodo, en el periodo 3, 316,375. Pueden ser UF, millones, etc. Supongamos que los costos de este proyecto son, en el año 0 obviamente no hay costos, porque eso corresponde a inversión inicial y lo vamos a ver más abajo, pero tenemos costos de 100, 125 y 150. Eso significaría que la utilidad, o el flujo, mejor dicho, más que utilidad, el flujo de antes de impuesto, que simularía la utilidad, es de 137,5, es de 151,25, y en este caso sería 166,375, que corresponde a los ingresos por venta menos los costos. Incluyendo todos los costos, vamos a suponer que no hay depreciaciones, porque eso complicaría un poquito más el tema y no es relevante el establecer la diferencia en cómo se calcula el flujo bajo el prisma de evaluación económica y evaluación financiera. Entonces, este flujo antes de impuestos tendría esos valores: 137, 151 y 166. Supongamos que la tasa de impuesto T es de un 20%. El impuesto a la renta estamos hablando. Entonces significaría de que a esta empresa, dado que genera utilidades, tendría un 20% de impuesto. En este caso sería 27,5, sería 30,25 y sería 133,275. ¿Sí? Tendríamos que considerar cuál fue la inversión que requirió este proyecto, la inversión total, que ocurre en el tiempo 0, y sería de 200. Este es un dato que nosotros nos estamos dando. El flujo de este proyecto, una vez descontada la utilidad, el impuesto, nos diría que es de 110. En este caso sería de 121. Y en este caso sería de 133,1. Como ya hemos visto, de que esto bajo una cierta tasa de descuento nos da un cierto BAM, tendríamos que establecer el cómo se financia este proyecto. ¿Sí? Supongamos que este proyecto se financia de la siguiente forma. La mitad de este proyecto se financia con un préstamo al 10%. Y el resto, el otro 50%, se financia con fondos propios que exigen una rentabilidad del 12%. ¿Sí? Y esto se financia en proporción de 50% fondos ajenos y 50% fondos propios. Si nosotros calculáramos el costo que tiene este proyecto, el costo de capital que tendría este proyecto,
Dado que los fondos ajenos se piden al 10%, el costo de ese fondo, el KI, va a ser el 10% por 1 menos T, que es un 20%. Esto significa que es un 8%. ¿Por qué es un 8%? Porque la tasa de impuesto es de el 20%, entonces sería 10% por 0,8, 1 menos 0, que es la tasa que hemos establecido de impuesto. Por lo tanto, el costo de los fondos ajenos es de un 8%. Si quisiéramos saber cuál es el costo que significa financiar este proyecto, mitad de los fondos al 12 y mitad de los fondos al 8, significaría que el costo de capital de este proyecto es de un 10%. ¿Por qué? Porque estamos considerando que se obtienen la mitad de los fondos con terceros, que es el KI, al 8%, y la mitad de los fondos con los dueños al 12%. Por ende, si una parte la financio con el 12 y otra al 8, necesariamente, dado que tengo 50% de fondos ajenos y 50% de fondos propios, claramente la mitad de cada uno de esos costos sumados me va a dar un 10%. En consecuencia, si pasamos a la siguiente lámina y colocamos estos valores, diríamos que los flujos líquidos del proyecto, ¿sí?, serían para el periodo 0, para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3. La inversión va a ser menos 200, 110 es el flujo del periodo 1, 121 del periodo 2, 133,1 para el periodo 3, y si calculamos de acuerdo a lo que analizamos anteriormente, el VAN de este proyecto es 100, y obviamente es un proyecto que sería deseable desde el punto de vista económico. Esta sería la evaluación económica, ¿sí? Se considera los flujos, y el costo que se considera es el costo de capital promedio. En este caso lo obtuvimos que era igual a un 10%, y que se obtiene tomando el 50% de el costo de los fondos propios, que era de un 12%, más el 50% del costo de los fondos ajenos, que era un 10%, pero esto ajustado por un 80%. 80% es 1 menos T. Este es el porcentaje de los fondos propios por el costo de los fondos propios, en este caso KE, más el porcentaje de fondos ajenos por el costo de los fondos ajenos por 1 menos T. Así podemos establecer que bajo esta lógica, esta perspectiva, que es la evaluación económica, tenemos que el proyecto es deseable. Si este mismo proyecto, con los mismos antecedentes, nosotros los analizamos, ¿sí?, y establecemos la evaluación financiera, tendríamos lo siguiente. Así, si este mismo problema lo analizamos, pero ahora bajo la perspectiva de un método directo para determinar los flujos del proyecto de acuerdo a la evaluación financiera, tendríamos la misma venta, tendríamos los mismos costos, pero aparecería un costo nuevo. Asumamos que este préstamo se toma en el periodo 0 y se devuelve el capital todo al final y se cancela en cada año los intereses. Eso significaría que habría que asumir un costo por intereses,
Así, si la evaluación fuera bajo una perspectiva financiera, tendríamos para el periodo 0, 1, 2 y 3 el mismo nivel de ventas, es decir, en este caso 237,5, 276,25 y 316,375. Los costos seguirían siendo los mismos, en este caso 100, 125 y 150. ¿Sí? Se debiera considerar ahora el costo por intereses. Si asumimos que este préstamo se va a tomar y se va a recibir el préstamo en el periodo 0, se va a cancelar en una sola cuota la amortización, es decir, el préstamo que pidamos, la mitad de la inversión inicial, 100, lo pedimos prestado y todos los años cancelamos los intereses sobre el saldo insoluto y devolvemos el capital al final, es decir, bajo el método americano, ¿sí? Tendríamos que el año 1 tendríamos que pagar el 10% del préstamo. El préstamo es por la mitad de la inversión, que era de 200, por lo tanto vamos a pedir un préstamo por 100 y los intereses, dado que son al 10%, serían 10. Para el segundo año lo mismo y para el tercer año exactamente lo mismo. ¿Sí? Fíjense que estos son gastos y se incorporan antes del flujo antes de impuestos, porque tienen ahorro de impuestos. ¿Sí? Al tener ahora este interés, vamos a tener una utilidad antes de impuestos menor, 127,5, 141,25 y 156,375. Si a este valor antes de impuesto le restamos el impuesto, que habíamos dicho que era un 20% la tasa de impuesto a la renta, tendríamos 25,5 sería el impuesto, 28,25 en el segundo año, y en el tercer año sería 31,275. ¿Sí? 31. La inversión seguiría siendo de 200. Pero resulta que ahora vamos a tener un préstamo que vamos a solicitar y este préstamo va a ser una entrada de fondos por 100 cuando lo pidamos y va a ser una salida de fondos cuando lo devolvamos. Recuerden que dijimos que el préstamo lo íbamos a tomar en el periodo 0 y durante todo el periodo íbamos a pagar los intereses, pero al final íbamos a pagar el capital y íbamos a hacer la devolución del capital. Dado esto, los flujos líquidos del proyecto serían, en este caso, menos 100. Claro, porque estamos mirando desde el punto de vista de los fondos propios. En este caso, tenemos una inversión de 100. Eso es lo que soportan los dueños, porque la inversión total es de 200, pero el banco en este caso va a prestar 100. Y los flujos que generan este proyecto ya financiado sería 102 en el primer año, que corresponde a los 127,5 menos los 25,5 de impuestos. En el segundo año sería el flujo va a ser 113, corresponde a los 141,25 menos 28,25. En el último año el flujo va a ser de 25,1 y corresponde a los 156 que tenemos como flujo antes de impuestos, menos los 31,275 que es el impuesto y menos 100 que hay que devolver por el préstamo obtenido en el periodo 0. ¿Sí? Con estos valores podemos hacer el cálculo de cuál es el BAN o la tasa TIR, que lo podemos visualizar de la siguiente manera. Establecimos que
Los flujos son en periodo cero. En el periodo cero tenemos un flujo de Resumiendo lo que vimos en la lámina anterior, tendríamos que este proyecto en el periodo cero tiene una inversión de 100, que corresponde a los 200 total menos el préstamo que nos da el banco. El flujo del periodo 1 es de 102, el flujo del periodo 2 es de 113 y el flujo del periodo 3 es de 25,1. Si queremos actualizar y calcular el VAN, tendríamos que establecer cuál es la tasa de costo capital. En este caso, la inversión inicial la soportan solo los dueños, esto es lo que ellos aportan, y ellos a esa inversión le exigen un 12% de rentabilidad. Por lo tanto, si yo calculo el valor actual bruto, es decir, descontar los 102 al 12% por un periodo, los 113 descontado al 12% por dos periodos y el 25,1 descontado al 12% por tres periodos, me dice que ese valor es de 199,02. Si eso lo comparo con la inversión inicial, que es de menos 100, me dice que el VAN de este proyecto es de 99,02. Fíjense que el valor que queda para los dueños es de 99,02 con una inversión de 100 porque están remunerando a los fondos ajenos a través de los flujos. Esta misma dinámica o la forma esta de establecer los flujos del proyecto bajo el enfoque financiero se puede hacer de manera indirecta de la siguiente forma. En este caso, lo que debemos hacer es tomar el flujo económico del proyecto, que lo establecimos en una lámina más atrás y que decía que para el periodo 0 era de menos 200, para el periodo 1 era de 110, para el periodo 2 era de 121 y para el periodo 3 era de 133,1. A este valor tenemos que restarle los intereses ajustados por impuesto, multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto. En este caso la tasa de impuesto sabemos que es de un 20%. En este caso lo que hacemos es que a partir de los flujos económicos que ya establecimos anteriormente, en el periodo 0 dijimos que había una inversión de 200, en el periodo 1 teníamos un flujo de 110 positivo, en el periodo 2 teníamos un flujo de 121 positivo y en el periodo 3 teníamos un flujo de 133,1 positivo. Este flujo lo vamos a ajustar. Lo vamos a ajustar primero por el préstamo. El préstamo significa que en el año 0 el banco nos entrega 100.000 y eso nosotros lo recibimos, pero también significa que en el año 3 debemos pagar esos 100.000, como dije anteriormente, 100 millones, UF, dólares o lo que sea, ¿sí? Además, tenemos que restar, en este caso, el interés, pues, el interés ajustado por el ahorro de impuestos que genera. El interés es un gasto y como tal tiene ahorro de impuestos, por lo tanto, en el año 0 no pagué interés, por lo tanto no hay ajuste. En el año 1 pagué 10, pero como al ajustarlo por la tasa de impuesto, de impuesto, nos dice que el costo para la empresa en realidad son solo 8. 10 por 0,8. En el año 2 también son 8 y en el año 3 también son 8. Todos son flujos de salida, porque se pagaron los intereses.
Y si bien es cierto, yo pagué 10 al banco, el fisco, al tener menos utilidad por el producto de haber asumido este préstamo y pagar intereses, el fisco me cobra menos interés, menos impuestos. Y ese ahorro de impuestos es el 20% del gasto. En este caso el gasto era 10, 2 es el ahorro de impuestos que genera. Por lo tanto, el costo que soporto como empresa son solo 8. 10 que le pago al banco y 2 que me ahorro con el fisco por pagar menos impuestos. Si se ajustara estos flujos y se determinaran los flujos líquidos, diríamos que la inversión inicial es de menos 100. Los 200 que hay que tener en el proyecto, menos 100 que nos está aportando el banco. El flujo 1 es 102. Los 110 que teníamos, menos los intereses ajustados por impuestos, que son 8. El flujo 2 es de 113, que corresponde a los 121 menos los 8, que son el gasto por impuestos, por intereses, deducido el ahorro de impuestos. Y lo mismo ocurre en el periodo 3, en donde además de restar de los 133,1 el pago del capital, la devolución del capital de 100, hay que restar el pago de intereses deducido el efecto impuesto. 133 menos 108,1, 133,1 menos 108 me da los 25,1. Y si ustedes se fijan, estos valores son exactamente los mismos que nos dieron de acuerdo al método directo, donde incluimos los intereses en el flujo, o incluimos el préstamo o el ahorro de impuestos, etc. Y obviamente, si los flujos son los mismos, el VAN de este proyecto, que se debiera calcular al 12%, con esa tasa de descuento, porque estos flujos, esta es la inversión que hace el inversionista y esos son los flujos que le quedan al inversionista, el VAN en este caso va a ser 99,02, que es el mismo valor que nos dio bajo la otra modalidad, porque lo único que cambia es la forma en que calculamos los flujos. Esta forma es mucho más rápida, pero presupone que tenemos calculados los flujos económicos. Hemos hecho la evaluación económica previamente y tenemos estos flujos y los ajustamos. Los ajustamos por la recepción del préstamo solicitado y la devolución de ese préstamo, que en este caso fue de un solo pago. Podría haber sido en cuotas iguales o haber sido amortizado de otra forma. Y ajustado también por el pago de intereses, incluyendo el ahorro de impuestos que estos gastos generan. Así hemos establecido el cómo se determinan los flujos y la evaluación bajo el enfoque de evaluación económica y bajo evaluación financiera. Les invito a revisar las tareas y los ejercicios y todas las actividades relacionadas con este tipo de evaluación, porque es bastante medular en el desarrollo de todo el módulo. Muchas gracias y hasta pronto.